Es momento de presentar Mensaje que Restaura. Un programa donde encontrará la exposición del Evangelio de Jesucristo en voz del pastor Wilber Rodríguez. Le invitamos a acompañarnos en el estudio de hoy. Puede ser utilizada para hablar trivialidades o cosas insensatas que no tienen sentido. Esto es lo que define nuestro afincar, esto es lo que define nuestro afirmar, esto es lo que define nuestro proseguir hacia adelante. Por eso es que hoy más que nunca vale la pena retornar a la explicación de este libro maravilloso. Si en algún momento yo lo pongo a usted con malestar, usted se siente con malestar al estar oyendo este mensaje, lo digo por los que estamos aquí, por todas aquellas personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Si lo pongo en malestar porque estoy explicando este libro, yo no tengo culpa, es Dios hablándonos y es Dios tratando de que nosotros mejoremos nuestra conducta, nuestro proceder, no delante de los hombres, sino delante de Él. Así es que tiemblo como que si fuera la primera vez cuando voy a predicar. Mis pies tiemblan, mi alma tiembla, porque esto es lo que define. Así es que vamos a orar. Voy a pedirle por favor que cierre sus ojitos y vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Padre y eterno Dios que estás en el cielo, nos abocamos ante el trono de tu gracia para colocar, Señor, cada una de nuestras peticiones en tus manos. Tú sabes que venimos necesitados y jamás nos has enviado con las manos vacías. Al contrario, sabemos por experiencia propia que en nuestro caminar, en nuestro, Señor, caminar a diario, Padre, como peregrino en esta tierra, cada vez que las dificultades se han presentado, tú siempre has estado allí en el momento exacto para poder socorrernos y sacarnos hacia adelante. Una vez más nuestra alma gime y pedimos tu intervención, Señor. Hazlo ahora, abriendo nuestro entendimiento, cautivando nuestros pensamientos y nuestros aspectos emotivos. Haz que prestemos atención a lo que hoy tú habrás de referirnos a través de tu palabra. Y ahora, Señor, responde a los que exponen su petición, ya sea verbal, oral o escrita. Sabemos que tú tienes el control de todo y a ti jamás se te escapa algo, Señor. Todo, pequeño o grande, tú lo tienes controlado todo, Señor. Pedimos que abras los corazones de todas aquellas personas que estarán viendo este mensaje a través de las redes sociales y los que hoy hemos decidido venir a este sitio donde tu iglesia se reúne. También abre nuestros corazones, extiende tu mano para sanar a los enfermos, extiende tu favor para bendecir al que está pasando por alguna situación económica difícil. Restauras los hogares, restaura todo aquello, Señor, que se ha desboronado, en donde el enemigo ha metido sus manos para destruir, Padre, la vida de esas personas. Todo esto, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro, para la gloria tuya, Señor, lo hemos rogado. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Salmo 30. Para los que estuvieron la semana pasada aquí, ¿verdad? Dirían, bueno, si este salmo ya lo terminamos. Lo que hice fue algo muy diferente a lo que
no hemos estado acostumbrados el hacer. Es decir, no inicié el estudio de este salmo desde el versículo número 1, sino que lo iniciamos desde el versículo número 6. Entonces nos falta que estudiemos el verso 1 hasta el verso 6, del 1 al 6. Es como que si estuviésemos estudiándolo de nuevo. Pero la interrogante, la pregunta, el por qué, ¿ve? En el camino, conforme vayamos avanzando en la culminación de este salmo, usted lo va a entender. A mí me va a servir de mucho lo que ya hemos estudiado desde el 6 hasta el versículo número 12. ¿El por qué? Porque al iniciar el estudio desde el verso 1 al 6, yo lo voy a tomar lo que ya he estudiado como una referencia para engranar con las otras partes que me hace falta desarrollar a la luz de esa temática. Es como armar un rompecabezas. Y esa es la idea del por qué entonces comenzamos a estudiar desde el versículo 6. Dice la Biblia en el verso 1 del capítulo 30 del Salmo. Dice: te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Quiero oírlo a usted que lea la Biblia. ¿No tiene abierta su Biblia? Entonces cada vez que venga acá, léalo no con la vista, sino a voz en cuello. Vamos a iniciar. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Así me gusta oírlo, hermano. Tome su asiento, por favor, si es tan amable. Quiero hacerle una pregunta y me la responden. ¿Cuántos de ustedes cantaron a Dios hoy? Dice que yo escribí algo y bueno, se lo voy a leer. Lo encontré en una herramienta. A mí me gusta escribir un poquito, soy inquieto en eso. Tengo un montón, más de 1000 hojitas, miles y miles de hojitas, una bolsa llena, porque cuando estoy estudiando escribo lo que siento que Dios me está hablando para mí. Entonces, en una herramienta escribí esta frase. Voy a ver si aquí, sí, aquí está. Reza así: la alabanza es el reconocimiento de quién es Él. Es decir, cuando yo alabo, cuando yo abro mi boca para articular alguna expresión, y máximo cuando me estoy dirigiendo a Dios, entonces lo que estoy haciendo es reconocer quién es Él. ¿Qué sucedería si yo hiciese lo contrario? Entonces no estoy reconociendo quién es Dios. O sea, ¿cuál es lo contrario? Si yo cierro mi boca y para nada la abro para adorarle a Él, estoy haciendo lo contrario. Esto es lo común, por eso lo escribí. Es lo común que se da dentro de las personas que se movilizan allá afuera. Ellos no reconocen quién es Dios, pero en cambio los que estamos aquí en un recinto como este, abrimos nuestros labios, comenzamos a alabar a Dios, y al hacerlo estamos dando un reconocimiento quién es Él. Entonces esa es la alabanza. Lo otro dice así: los que no lo hacen no reconocen a Dios como Dios. Una persona puede articular alguna expresión, levantar las manos, cantar, pero eso no es vasto, porque de la manera en que Dios también tiene que ser reconocido es cuando nosotros le servimos, más que cantar. Si a una persona se le diese a elegir entre dos cosas, ¿qué es lo que usted quisiese hacer? ¿Cantar o servirle a Dios?
en la obra, en el campo, enlodándose, empolvándose. Entonces la mayor parte de personas habrían de preferir, ¿verdad?, cantarle. Las dos cosas son de suma importancia: alabarle con toda nuestra alma y servirle con todo nuestro corazón. ¿Por qué, hermano, quise leer esto? Porque en mis devocionales me gusta leer un poquito. Así es que, y hacer mis propios apuntes también. Quiero iniciar la temática. No había comenzado a predicar, ahora lo voy a hacer. Ya hemos estudiado desde el versículo número 6 al versículo número 12. Para iniciar la disertación de esta mañana, primero tengo que darle a conocer el tema. ¿Cuál es el tema que vamos a desarrollar? Es muy sencillo y es como una admonición, es como un consejo, porque eso es lo que es una admonición, una exhortación, un consejo. Glorifica a Dios con tu vida. Ese es el tema: glorifica a Dios con tu vida. Desprendiendo ya, hermano, de lo que hemos analizado, hay una pregunta: ¿qué surgió después de la disciplina de David? Porque Dios disciplinó a David. Para tener un contexto exacto, todos nosotros habremos de recordar un poquito lo que hace unas semanas atrás ya hemos referido. ¿Por qué Dios disciplinó a David? Hay cosas que sobrevienen a nuestra vida y no tenemos que tomarlas en cuenta como una disciplina. Uno tiene que diferenciarlas. Una vez escuché a una persona que le dijo a otro: tú estás enfermo porque Dios te ha disciplinado. Y el bárbaro a quien se lo estaba diciendo era una hermana de 70 años. Por eso es que usted está así, porque Dios la ha disciplinado. ¿Acaso el hombre es el Espíritu Santo? ¿Acaso el hombre es Dios? Para poder profundizar y tener conocimiento del porqué de una situación ha llegado a la vida de una persona. Todos nosotros tenemos un conocimiento limitado, así, muy corto. Pero Dios tiene un conocimiento ilimitado. Entonces, cuando uno tiene un conocimiento limitado, uno no puede cerciorarse de todas las cosas de las cuales le están ocurriendo a los hombres, porque no sabemos el porqué. Y se lo dijo directamente: usted está así porque está siendo disciplinado. Cuando yo me di cuenta de que la situación era no fácil, había un cáncer de por medio. Y hay enfermedades que vienen a nuestra vida no como producto de una disciplina, sino por el deterioro de nuestro propio cuerpo físico, o por nuestros descuidos, por no acudir a tiempo cuando los síntomas se dan. Pero hay personas que son tan severas que de una sola vez dictaminan: está así porque es el juicio de Dios o porque es disciplina de Dios. Hay cosas que habrán de sobrevenir porque nosotros muchas veces somos descuidados. Por ejemplo, puede sobrevenir algún problema económico de los más grandes y se dan, y los problemas económicos muchas veces se dan porque nosotros no hemos sido personas sabias para poder cuidar la poca o la mucha bendición que Dios nos da. Muchas veces nos volvemos muy consumidores, que muchas veces somos parte de una sociedad consumista, y como los otros los hacen, entonces también yo entro en ese juego y no me percato de que tengo que tener sabiduría para enfrentar los periodos difíciles que habrán de sobrevenir en el futuro. Muchos creemos que todo va a estar siempre igual. Si estamos en bonanza en el presente, eso implica, decimos muchos, que en el futuro yo voy a ser más próspero. Pero ¿qué tal si
Si pasa el periodo de las vacas gordas y viene el periodo de las vacas flacas, es ahí donde uno tiene que ser sabio, ser una persona la cual administre de manera adecuada lo que Dios nos permite tener. Entonces, no ser derrochadores de la bendición de Dios. Entonces, cuando alguien no cuida el hacer esto, se le viene abajo todo. Y más de alguien puede aparecer ahí diciéndole: estás en esa situación económica porque Dios te está disciplinando. En algunas ocasiones no es así. Me recuerdo también otro caso, es el tercer ejemplo de una situación que ocurrió en Oriente. Estoy hablando de allá por San Miguel. Ya se vino una tormenta de aquellas que parecieran de que no se van a acabar, no se van a terminar, sino son tormentas prolongadas que causan pero grandes repercusiones, grandes daños. Botó como 5 casas de las de bajareque, de adobe, ¿verdad? De esas zonas marginales, en los cantones. Y un hermano bien tranquilo venía de su iglesia con su Biblia, y cuando vio las casas que estaban en el suelo, todos los materiales tirados, con los cuales habían sido constituidas esas casas, se abocó a las personas que estaban ahí y les dijo: miren, ustedes, se les cayó la casa, ¿verdad? Sí, dijo la gente pobre, ¿verdad? Se nos cayó las casitas. ¿Y saben por qué se les cayó? Porque ustedes jamás han ido a la iglesia. Y al día siguiente se le cayó a él. Entonces, no podemos juzgar a nadie por lo que le acontece, creyendo o atribuyendo todo al juicio de Dios, cuando hay cosas que suceden porque tienen que suceder. Pero todas Dios las permite. Pero no podemos señalar solamente a una instancia para poder decirle a la persona: usted está así porque es la disciplina de Dios. Entonces, por si hay alguien aquí, ¿verdad?, que está atravesando por alguna situación crítica, no todo es disciplina, no todo es azote. Hay cosas que se dan porque nosotros las permitimos. Como hace una pizza a las 12 de la noche, ahí me va a contar qué es lo que le va a suceder al siguiente día. Tome agua todos los días, desde las 11:30, 1 de la madrugada, pase tomando agua toda la madrugada. Ahí me va a contar qué le sucede. En el momento no le va a suceder nada ni al siguiente día, pero hay cosas que le sobrevienen a uno porque uno es descuidado. Pero hay cosas que en verdad, dejando esto a un lado ya, lo que he referido, que sí en verdad Dios tiene que actuar para poder disciplinar a los que son suyos. Y eso fue lo que hizo con David. Produjo una enfermedad en su cuerpo. Estoy recurriendo al contexto por los que no vinieron todos estos domingos. Le colocó una enfermedad. ¿Por qué? Porque a David se le olvidó en el momento de la prosperidad, porque había prosperado, había paz. Todos los enemigos de Israel, Dios los había sosegado. Estaba tranquilo todo. La vida próspera del rey, los enemigos sosegados. Entonces a cualquiera le puede ocurrir olvidarse de la fuerza de Dios, olvidarse de depender de Dios, olvidarse de que en medio de esa bendición siempre tengo que estar agarrado de la mano de Él y no olvidarme. Pero a Él se le olvidó. Así nos pasa a todos. Como alguien le ponía a un mensaje que sustrajo, ese mensaje lo sustrajo de acá del Salmo 30 y le puso así: me volvió a ocurrir. Así nos pasa a todos, nos vuelve a ocurrir, se nos olvida que en medio de la prosperidad no tenemos que olvidarnos de Dios. Pero le pasó al hombre. Censó a la cantidad de militares que tenía, de soldados, y al verificar el dato exacto, correcto del número de soldados que tenía, no, hombre, él se glorió a sí mismo, se confió a sí mismo, se dio la gloria a sí mismo,
y vino la disciplina. Esa es todo, una enfermedad que no la pasó tan bien, hermano. Entonces ahí es donde David comienza a implorar misericordia, el favor de Dios, porque estando en una disciplina la cual Dios permite, no cualquier persona la pasa bien, máximo cuando se trata de alguna enfermedad. Ya no dijéramos si se tratase de algún problema económico, que Dios permitiendo, usted trabaja y trabaja y trabaja y no prospera, ahorra, pero ni sabe qué hace con el dinero, lo saca y se le va como el agua de entre sus manos. Es Dios actuando, mi hermano. Entonces David no la estaba pasando bien y comenzó a implorar, comenzó a rogar a Dios. Y cuando comenzó a rogar a Dios, a implorar misericordia, increíble lo que este hombre hacía. Él quería que esto cesara en el momento, de manera instantánea, ya. Pero no, el trato iba avanzando hasta Dios no lograr sus objetivos, no le iba a responder. Por eso es que hay una frase que aparece, y lo voy a mencionar como contexto. Le dije, todo lo que hemos estudiado me va a servir de mucho para poder reforzar lo que hoy vamos a desarrollar desde el versículo 1 al 3. Hay una frase que aparece en el verso 7 de este capítulo 30. Y es una frase que todos la entendemos de manera literal. Escondiste tu rostro, verso 7. O sea, en ese momento cuando Dios disciplina a David, Dios esconde su rostro. Cualquier persona puede decir que Dios se escondió detrás de una cama, pero fíjese, hermano, esa expresión, escondiste tu rostro, lo que significa es que Dios hizo una retirada de la bendición de Él hacia la vida de David. Por eso es que esa frase, algunos expositores o escritores bíblicos dicen que ahí se está utilizando la frase de antropomorfismo. ¿Qué significa esa frase de antropomorfismo? Significa que Dios se atribuye cualidades humanas. La que estamos mencionando, escondiste tu rostro. Dios retirando su bendición de la vida de David. Pero hay otra definición de antropomorfismo cuando se utiliza a la luz de la Biblia. Dios mismo se atribuye una forma de actuar que es básicamente humana para así entender mejor lo que Él nos quiere decir sobre un aspecto de nuestra vida. La frase, escondiste tu rostro. Dios hizo su retirada, man. Es que mire, hermano, esto tenemos que entenderlo de manera doctrinal. Nadie puede burlarse de Dios, por muy listo que sea una persona o se la lleve de lista. Pablo escribe en su epístola a los hermanos de Galacia, y la frase reza así: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Pero como nosotros la llevamos de listo, David se la llevó de listo y dice: me voy a volver autónomo, independiente, tomo la decisión. ¿Quién te mandó, Davidcito, a censar? Dios no te mandó a hacerlo. Tú lo hiciste de tu propia iniciativa, te va a ir mal. No, pero como ya yo soy rey, tengo la autoridad, tengo la capacidad, soy bendecido, ya tengo 30 años de estar en el evangelio. Es un decir. Pero no se detuvo. Como no se detuvo, entonces el censar al pueblo, David pecó. Y todos sabemos que pecar contra Dios no trae nada bueno a nuestra vida. No trae nada bueno. Hay gente que está harta, hastiada de oír esa expresión. Por eso es que hay iglesias que tienen personas que les han aconsejado, es decir, feligreses que pertenecen a la iglesia, aconsejadas por personas que se han metido en cosas que no tienen que meterse fuera de la Biblia, que han comenzado a aconsejar a algunos: mira, ya no hables de pecado en tu iglesia, ya no hables de santidad en tu iglesia, tienes que abstenerte de seguir mencionando esa frase, pecado, pecado.
Pero el verdadero pastor, el verdadero ministro, tiene que advertir a su iglesia acerca de las consecuencias que trae cuando uno se aleja de Dios, cuando uno peca. Alguien me preguntaba en cierto momento, ¿qué es pecado? Es todo aquello que tú haces en contra de ti mismo, y también es todo aquello que te aleja de Dios. Por si alguien, ¿verdad?, dijera, sí, pero yo lo que hago son cosas lícitas. Pero el apóstol Pablo nos enseña y dice que no todo lo que es lícito nos conviene. Un joven me preguntaba, ¿es lícito practicar deporte? Es lícito. En otros lugares te condenan. Aún condenan hasta los niños que van a educación física. Vino una niña aquí con su vestimenta de educación física. Me recuerdo, yo estaba detrás de ella cuando de repente una hermana le dice a la otra, ahí viene. Y dijo una frase que me chocó. La condenó. Venía con su vestimenta de su colegio, de su escuela, de practicar educación física. Se tomó ella esa facultad, la condenó. Estamos aquí, iglesia. Entonces hay personas que al ver todo esto dicen, mira, lo que tú practicas pues es pecado. Me acuerdo que tenía de otro joven un ejemplo en una de las filiales de Atiquizaya. Es un joven de la selección nacional. Estaba, sí, ahí por los 18 años. Entonces me abocó y me dice, pastor, fíjese que yo soy de la selección nacional y me quiero congregar con ustedes. ¿Cree que usted me puede permitir? Claro que sí. ¿Y para usted no es pecado? No, no es pecado. Practicar un deporte no es pecado. El problema es este, hijo, que tu práctica del deporte te aleje de Dios. Eso sí es pecado, mira. Entonces él me dijo, eso nadie me lo había dicho. Entonces, ¿puedo seguirlo haciendo? Puedes seguir practicando. Y no es tu trabajo, pues. Ese es el trabajo de él. Eso no tiene de dónde sobrevivir. De eso le pagan 500 a 600 dólares mensuales. Practícalo, pero que no te aleje de Dios. Ahí está, y lo teníamos en la filial de Turín, donde está el pastor. Ahí estaba. Hasta que después se alejó. Ese es el problema. Todo aquello que te aleja de Dios es pecado, hijo. Y si alguien dice, es que hermano, fíjese que yo pues me dedico en las mañanas a hacer zapatos y no vengo a la iglesia. Te pregunto, ¿te vienes entre semana a la iglesia? No, no vengo para nada. Entonces te alejó de Dios. Todo lo que te aleja de Dios, por muy lícito que sea, se convierte en pecado. Hermano, me dijo otro, fíjense que yo no puedo venir a la iglesia porque solo donde mi novia paso. Ay, qué bueno, le dije. Que así le dije. Y no puedo venir a la iglesia. Entonces, te descalificaste. Todo lo que te aleja de Dios es pecado. Hermano, lo dedico a mi esposa y a mis hijos toda la semana paseando y no vengo a la iglesia. Todo lo que te aleja de Dios es pecado. Si la palabra nos está poniendo en malestar es porque Dios nos ama. Entonces, cuando alguien peca, el pecado te aleja de Dios y tú no tienes comunión con Dios. Porque el pecado hace barrera entre Dios y los hombres. O sea, hace una barrera tremenda. Tú puedes estarte arrancando los cabellos, Señor, ayúdame. La única oración que Dios escucha de un penitente es la oración del arrepentimiento. De una persona que se ha alejado, la oración del arrepentimiento. Tú puedes estar diciendo, Señor, hago voto, Señor, hago promesa, aquí están $300. No, señores, Dios no quiere dinero, Dios es dueño de todo. Es tu arrepentimiento lo que Dios pide, lo que Dios quiere lograr. Entonces aquí Dios había escondido su rostro. Dios había hecho su retirada de bendición, de la bendición de la vida de David. Antropomorfismo. Dios agenciándose cualidades humanas
yo me retiro de ti. Y ese es duro. Y comienza la disciplina. El no oír la voz de Dios, el no sentir su presencia, es el peor infierno en este mundo. Si usted cree que el peor infierno es el problema económico, está equivocado. Decía una señorita: mi peor infierno es no tener novio. Está duro eso. Como que dijera algún hermano joven: mi peor infierno es que nadie me haga caso. A saber por qué, va. La cara que tiene, no se peina. Mi peor infierno es pasar que no me permitan trabajar, me echan de un lado, me echan del otro y no tengo estabilidad. Ese es mi peor infierno. No, hombre, hermano, eso no es nada. Otro decía: mi peor infierno es sacarme malas calificaciones. Ese es tu infierno, dices. Si el infierno estuviera aquí, todos estarían a gusto. Pero le voy a decir esto: el peor infierno es no ser oído por Dios, no es sentir su presencia. Vayámonos a la cruz, el ejemplo, cuando Cristo estaba clavado, Él expresó estas palabras: Padre, ¿por qué estás tan lejos de mí? Nunca, nunca en historia, jamás en el tiempo pasado, en la eternidad pasada, es decir, cuando todas las cosas dieron su inicio, jamás había habido tal separación. Y ahora en la cruz, Dios hace su retirada, mi hermano. ¿Por qué? Porque el Dios Padre se alejó del Hijo, lo abandonó, porque estaba cargando con nuestros pecados. Y todo pecado hace que Dios haga su retirada. Increíble. Entonces, he ahí la gran importancia para los oyentes, ¿verdad? Y los teólogos modernos, porque es necesario repetir una y otra vez esa palabra, que no agrada a muchos: pecado, pecado. Porque si usted no ha caído en eso y está a punto de caer, sepa que le van a venir consecuencias. Si roba algo, le van a venir consecuencias. Si comete algún error escondida, le van a venir consecuencias. Dios no puede ser burlado. Dios es más listo que nosotros. Y este hombre comenzó a implorar después de esa disciplina. Dios había alejado su rostro, Dios había hecho su retirada. Y comienza a pedir misericordia. Y ahí lo lindo de esto, ¿verdad? Cuando él comienza a pedir misericordia, comienza a clamar, porque ahora está experimentando en carne propia las consecuencias de su pecado. Pero la pregunta: ¿qué sucedió después que él imploró clamor, imploró misericordia? ¿Qué sucedió? Y lo que sucedió es esto: David volvió a descubrir su vida en la misericordia de Dios. Eso es lo que cualquier persona puede encontrar después, o sea, en medio de la disciplina, en medio del dolor, en medio del quebranto, porque eso es lo que estaba recibiendo David en su enfermedad. La separación de Dios lo hacía ser cualquier persona, una persona vulnerable como cualquier persona común de esta tierra, expuesta a todo. Una persona cuando peca y se sale de la línea de Dios, no tiene la protección de Dios. ¿Qué es lo que más exigen los salvadoreños con el gobierno actual? Díganmelo ustedes, ¿qué es lo que más clama la gente? Dice un politólogo: el revés que se recibió hoy en estas elecciones fue por eso, porque la gente no tiene seguridad. Y los hombres políticos dicen: prometo darle seguridad. Y más masacres, robos en los buses.
Entonces, lo que la gente clama en este país, usted y yo, es que haya seguridad. Y ahí es donde uno dice, estoy seguro. Por ahí hay una comandancia local, por ahí hay otra. De entre medio de las dos va a quedar. Yo tengo un amigo, hermano, que lo asaltaron. Aquí habían 15 autoridades a la media cuadra, por el Parque Libertad. Le quitaron todo. Todo. ¿Qué es lo que necesitamos? O sea, de hecho, estamos clamando por seguridad, pero una seguridad física. Pero ese no es el todo por el todo. Por eso, denote, vale la pena ser evangélico. Bueno, ayer se me acerca uno de los pastores, ¿verdad? Porque yo voy a estar en una actividad evangelística al aire libre. Entonces, me comentaba la situación que está ocurriendo en uno de los cantones donde tenemos grupos de crecimiento, carretera San Salvador. Entonces, me dice, pastor, lo quiero invitar porque vamos a tener una campaña, pero fíjese que ahí están matando gente todos los días, de 5, 4, 7, 8. ¿Cree que puede ir? Me dijo. Sí, le dije yo. O sea, él me vio la cara y yo le dije sí, ¿verdad? Pero ¿en quién estoy confiando yo? Si ahí no hay nada, porque ya subimos una vez con el hermano Jaime Manameri y voy a volver a ir ahí, que andábamos hasta perdidos en ese sitio, horrible. Pero ¿qué es lo que me da a mí la seguridad, la fiabilidad de volver a ir a ese lugar? Sabiendo lo que está ocurriendo ahorita. Yo no le voy a decir a algún hermano que sirve aquí en la corporación, vaya conmigo. O algún amigo, hey, anda conmigo, pero llévate la escuadra. Ahí es donde uno necesita de la verdadera protección. ¿Y quién es el único que puede darnos esa protección? Repítalo fuerte, es Dios. Eso necesitamos. O sea, los salvadoreños necesitamos no clamar por seguridad física. Necesitamos volvernos a Dios y arrepentirnos de nuestro pecado para que la gracia de Dios, su misericordia, se vuelva a este país. No sé si me explico. Eso necesitamos, hermano, porque cuando la misericordia de Dios viene, los pícaros se convierten, los criminales se convierten, los asaltantes se convierten. Aquí en nuestra iglesia tenemos gente que era peligrosa aquí en Chalchuapa. Y usted no los conoce, hoy andan bien bonitos, aquí vienen. De los más peligrosos. Hay un hermano que me acaba de enseñar su fotografía y me dijo, venga varón, me dijo, tiene como 6 meses, venga, aquí estoy, mire, me dijo, en la campanera, me dijo. ¿A dónde viene la campanera? Y me muestra lo que él era. Y hoy le digo, ¿dónde está lo que usted tenía, su vestimenta toda horrible? Nada, me dice. Y me dijo, como ya se está aprendiendo la Biblia, está leyendo, mire, aquí las cosas viejas pasaron y todas son creadas nuevas. Dios es el único, que no hay otro, hermano. Pero uno se ampara al elemento humano, a lo físico, ¿verdad? Que no, que esto necesitamos. Así vamos a estar siempre si no nos volvemos a Dios. Entonces necesitamos la protección de Dios. Entonces, cuando una persona peca, Dios se retira. Esa persona ya no tiene protección de Dios. Ya no, ahí anda subiéndose a los buses o arranca el vehículo viendo a los lados. Necesitamos la protección de Dios. Necesitamos que Dios no haga su retirada. Pero para que Dios no haga su retirada, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos fieles. Fieles. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahora que Dios vuelve a David, él vuelve a encontrar la vida en la misericordia de Dios. Entonces, esto de volverle a encontrar, al ser quitada la disciplina, veamos qué es lo que se produjo. Dice el versículo número 1 del Salmo 30. Esto es lo que se produjo. Te glorificaré, oh Jehová.
O sea, estas palabras vienen como producto de ese retornar, de ese volver a encontrar la misericordia de Dios. Te glorificaré. Pero ¿qué significa esa palabra, te glorificaré? Aquí es donde uno, ¿verdad? Dicen algunos hermanos, hermano, yo no le hallo la Biblia. A saber qué significa eso. Y todos por salir del compromiso, ¿verdad? Por no estudiar la Biblia, te glorificaré. ¿Y qué significa eso? Te glorificaré. No, tenemos que explicarlo. Lo que vino como producto cuando David encontró la misericordia de Dios. Dios, después de haber hecho la retirada y quita la disciplina, vuelve. Así es Dios de bueno. Cuando una persona se retira, la ha pasado mal, mano, porque cuando uno se aleja del Señor, la pasa mal. Cristo mismo dijo, sin mí nada podéis hacer. Somos inútiles sin Cristo. Somos árboles estériles sin Cristo. Pero cuando Dios vuelve a regresar, encontramos su favor. Somos bendecidos. Y ahí es donde viene este tipo de expresiones, te glorificaré. Pero la pregunta es, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que David está expresando aquí? Bueno, si usted busca un diccionario teológico o bíblico, va a encontrar algunas frases claras, porque no todos los diccionarios le van a dar a conocer las frases muy en claro. Pero yo encontré esto. Dice, glorificar es reflejar su gloria. Repita la frase conmigo, es reflejar su gloria. Ese es glorificar, reflejar su gloria. Y reflejar su gloria es reflejar todos esos atributos que son de Dios, es decir, que son de Él. ¿Pero cuáles? Uno, su amor. O sea, David lo que está diciendo aquí, te glorificaré. Voy a reflejar tu gloria. Voy a reflejar tus atributos. ¿Como cuáles? Pues, ¿qué es lo que tú vas a reflejar ahora que ya no tienes la disciplina? Ahora que yo me he vuelto a ti. Uno, su amor. Una persona la cual tenga el favor de Dios, refleje el amor de Dios en su vida, ya no es la misma de antes. Dos, refleja su gracia. Tres, refleja su bondad. Cuatro, refleja su misericordia. Eso significa la palabra te glorificaré. Es decir, en mi vida haré manifiesto tus atributos. Pregúntele a alguien que haya sido revolcado por el diablo y haya vuelto al evangelio. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han cometido pecado y han pasado 2 meses y no han vuelto a Dios? ¿Cómo la pasa? ¿Cómo la pasó? Mal. ¿Sabe lo que refleja una persona cuando se aleja de Dios? Resentimiento. ¿Sabe qué dicen algunos? A esa iglesia ya no voy. Ahí no hay amor. Parecen ronrones de aquellos de... Mejor no digo nada. Reflejan un gran odio. Yo encontré un hermano que, no, hombre, mejor lo que hice fue hacérmele a un lado porque me echó el carro. Carro contra carro. No, me le hice a un lado. Un odio que reflejan esas personas. Hasta les brillan los ojos como que se anduvieran endemoniados. No reflejan la gracia, no reflejan misericordia, se vuelven misericordia. Pero pregúntele a alguien el cual haya encontrado la vida y la misericordia de Dios. Te glorificaré. Allá andan bien humilditos, yo sí. ¿No quiere ir al mundo otra vez? No, hermano, ya no. Entonces comienzan a reflejar los atributos porque encontraron la misericordia. Les estoy explicando qué es la expresión glorificar a Dios. Pero ahora les voy a explicar también en la práctica cómo puedo yo hacer esto de glorificar a Dios. Bueno,
abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 15. Lo voy a llevar a una cita bíblica en la cual voy a ejemplificar lo que voy a explicar en esta mañana. El Evangelio de Juan capítulo 15, el versículo número 8, quiero que lo lea conmigo. Dice la Escritura: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Quién está expresando estas palabras? Cristo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. La base bíblica, la cita bíblica, que estoy dando a conocer. Y ahora voy a responder en la práctica cómo puedo yo hacer esto. Aquí las expresiones del Señor en este versículo son claras. Son tan claras que no se necesita interpretar. Simplemente un comentario. En esto es glorificado mi Padre. Ya le expliqué qué es ser glorificado. ¿Cómo yo puedo glorificar a Dios? En que Dios Padre vea que yo estoy produciendo frutos, en que llevéis frutos. Ok, para dar fruto una persona, primero tiene que morir. Tóquese así. Si yo voy a dar fruto, tengo primero que morir. ¿Morir? ¿Qué es eso de morir? ¿Qué es eso de morir? Se lo explico sencillamente. Cuando un grano de trigo es echado al suelo, se puede decir esta frase: ese grano de trigo que es tirado al suelo, cuando es tirado al suelo, es como que se estuviese muriendo. Entonces, al ser enterrado, ese granito de trigo habrá de producir fruto. Pero para poder producir fruto, es decir, para poder ser enterrado, hay que estar ahí tirándole tierrita a un lado, echándole agua. Y luego de eso, nadie diría, bueno, eso ahí quedó tirado y no va a tener ningún efecto. Alguien puede decir eso, pero con los días, con el correr de los días, de las semanas, de los meses, al ratito va a estar la plantita y va a producir fruto. Pero el mecanismo que se realizó para los hombres es inconcebible. O sea, los que son campesinos saben, pero para una persona que tira una semillita, yo por ejemplo hace unos días tiré una semilla de guayabo en la jardinera, y de repente tiré a la par de unos de los arbolitos que siembra Salazar Romero ahí, tiré unas semillas de mango de clase. Y a los días, como me ponía a regar con la manguera, a lavar el vehículo, a los 3-4 meses voy viendo el gran palo de guayabo. Y alguien llegó y me dice: eso es guayabo enano, ya te vas a comer guayabas. Y de repente tiré otra semillita de jocote de corona, y también va creciendo. Y el vecino me dice: hey vecino, le arranco el palo de jocote. No, le dije, déjemelo, pero usted no va a alcanzar a verlo, me queda por la cara que tengo, hermano. Entonces déjelo, le dije yo. Entonces toda semilla que se tira muere en la tierra, pero muere con el propósito de producir fruto. Ya el palo de mango, 3 me crecieron ya. Quién sabe si los veo, mis nietos quizás, mano, pero al menos ellos van a comer mangos. Entonces cuando uno tira cualquier tipo de semilla, muere y produce fruto. Ese es lo normal, ese es lo lógico. Y de igual manera, si yo voy a glorificar al Padre, entonces tengo que glorificarlo con los frutos que yo voy a producir. Pero para poder producir esos frutos tengo que morir. Entonces tiene que haber alguien que me mate, hermano. No, no es así. Se lo voy a explicar mejor. Hay otra cita bíblica ahí mismo en Juan 12:24. Ahí solo retroceda las páginas y lea conmigo el versículo 24. Juan 12:24. ¿Qué dice ahí? Léalo a voz en cuello conmigo.
de cierto os digo, que si el grano de trigo, lo que les estaba diciendo, no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Así es el procedimiento. Si yo voy a glorificar en el aspecto práctico a Dios, ya les enseñé que glorificar, pero ¿cómo puedo hacerlo en el aspecto práctico? De igual manera como el grano de trigo. O sea que para darle la gloria a Dios, yo tengo que morir a mí mismo. ¿Pero qué significa esto, pastor? Ok, la respuesta es esta: morir a mis propias opiniones. Hace unas semanas, cuando estudiábamos los salmos, yo le enseñé este principio, no lo olvide. Yo le preguntaba una vez a un pastor, le decía: hermano, ¿quién cree usted que es nuestro peor enemigo en esta tierra? Y él me dijo: el diablo. Y si le preguntara a usted, yo anduve haciendo aquí preguntas a algunos jóvenes, me los agarré de sorpresa. ¿Quién cree que es el peor enemigo suyo? Le dije: las mujeres, me dijo. Y le pregunté a una señorita y le dije: ¿usted quién cree que es su peor enemigo? Estos hipotes de protocolo. No, ustedes no, hermano. Los hipotes más jóvenes, me dijo. Allá me andan siguiendo. No, hombre, le dije: no van a pegar malos, hermano. Ya lo dije, sonrojarme, hermano. No, ustedes, hermano. A toda la gente que se le pregunta, a los hombres mayores, ¿quién cree que es el peor enemigo? Ah, mi marido, porque viene bolo. Bueno, todos tenemos que cuidarnos de las 3 F, ¿verdad? Fortuna, faldas y fama. Todo hombre y toda mujer de Dios tiene que cuidarse, ¿verdad? Bueno, la mujer tiene que cuidarse de la fortuna, la fama y la P, los pantalones. Ahí hay una P en medio, hermano. Pero el peor enemigo de una persona, ¿quién será? Bueno, Cristo dice en los evangelios: Satanás, el ladrón, ha venido para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Saquemos una conclusión. ¿Cuál es el peor enemigo nuestro? En nuestro interior hay un enemigo terrible en nosotros: el orgullo. Ese es el peor enemigo. Mire, hermano, la tarea del ministro es la más difícil. Leía una encuesta que sacaban de los Estados Unidos en el New York Times, en uno de los periódicos estadounidenses. Decía esta frase, las escribí aquí. Dice así: la peor de las carreras o el peor de los oficios es el ministerio de pastor. Entonces seguía leyendo el por qué, ¿verdad? Porque al ministro le corresponde hacer funciones diversas en su ministerio. Y leía esto interesante: él tiene que ser papá. ¿Y de quiénes? Pues de sus feligreses. Uno, él tiene que ser mamá. No me hagan venir ustedes: mamá, mami. Vaya por allá, hermano. A mí que venga diciendo mami, ¿verdad? O mother. Entonces tiene que ser padre, madre. Aparte de eso, tiene que ser consejero. Y aquí viene, esto es lo más denigrante: tiene que ser el limpiador de quienes es padre y es madre. ¿Cómo? Porque la gente, en su mismo orgullo, cuando le sucede algo, en quien se limpia y a quien culpa de sus desgracias es el pastor. Por eso es que decía esta encuesta, decía así: la durabilidad de vida de un ministro verdadero es poca. Lo que yo siento que en vez de me hizo aquí, hermano. Y porque hay gente que da dolor de cabeza. ¿Será cierto esto que leí? Aquí ni a la mitad voy. Dice: ¿quién es la servilleta de los miembros? ¿Quién es el pañal de lágrimas? ¿A dónde vienen a llorar? Cuando no pueden pagar los recibos de agua.
pastor. Cuando no pueden pagar alguna situación que les ha sucedido, el pastor tiene pisto. Yo no sé si Dios nos está hablando aquí. ¿Ah? Por eso es que si alguien anhela ministerio, buena cosa anhela, pero no es de cualquiera. No es de cualquiera. Usted está estudiando una carrera universitaria, ahí quédese, hijo. Ahí quédese. Ahí quédese. Tranquilo, usted va a trabajar 8 horas, de lunes a viernes, sábado y domingo. Usted tranquilo. ¿El ministro qué? No es una función de cualquier persona. Mientras usted está en sus paseos que son lícitos, el ministro está encerrado, estudiando, orando o llorando, porque es un hombre igual que usted, con problemas igual o peores que los suyos, haciendo a un lado la familia por atender más a quienes no lo unen a él en los lazos sanguíneos, pero en el concepto espiritual sí. No es fácil. Entonces estoy presentando esto porque en el orgullo del hombre así es, hermano. ¿Y por qué anda así tan frío? El pastor. ¿Y por qué dejó la mujer suya? Por el pastor. A mí me culpan. ¿Y por qué anda tan pobre? Por el pastor. ¿Y por qué se siente solo? Por el pastor. Pero cuando tienen bendición, ahí no dicen nada. ¿Ah? Hace poco que, hoy nada menos, hoy estamos platicando con un hermano, mis hermanos Wilber, quiero traerle una bendición, me dijo. Y llegó el hermano, como somos amigos aquí en nuestra iglesia. ¿Y cuál es la bendición? Le digo, ¿se recuerda aquellas palabras que usted dijo hace 6 meses? Sí, se cumplieron en mis hijos. Y a ellos me dice, les va a salir esto y esto y esto y esto. Una bendición, o sea, tener residencia en otro lugar. Entonces le dije yo, me alegra, para mí fue una buena noticia, pero qué lindo es cuando alguien lleva bendición. Pero en vez de, hermano, esa puerta, los 7 días de la semana no lo chambre, hermano. Un hermano que vengo, me dijo, chambriemos, me dijo. O sea, esto es bien delicado. Y cuando uno le dice, no, hermano, no, yo no puedo recibir eso, no. El orgullo, ¿qué pues? Si no me voy, pues. El peor enemigo lo tenemos dentro de nosotros mismos, el egocentrismo, el orgullo, la palabra escuchándola, desarrollándola de manera adecuada, partiendo el pan, dando de comer. La gente todavía sigue de testaruda, que no quiero servir, que yo mando, que a mí no me tiene que decir nada, me dijo un hombre, yo le pego a mi mujer a la hora que yo quiera, solo porque lo exhorté el trato que tenía que darle a su esposa. Entonces, para que yo glorifique a Dios, tengo que morir como el grano de trigo. Y eso no nos gusta, que nos machaquen, que nos insulten, que nos peguen un revés en la cara. No nos gusta. ¿Por qué? Porque algunos dicen, me tocó mi dignidad, me tocó mi orgullo. Ajá, si me buscas por las buenas me vas a hallar, si me buscas por las malas también me hallas. Entonces, no nos gusta que nos toquen. Pero si yo quiero glorificar a Dios, tengo que morir a mí mismo, a mis propias opiniones. Ya no tiene que funcionar mi vida según mi propia opinión o mi propia voluntad. Esto no es de cualquiera, hermanito. Y más cuando uno dice, yo soy Chechalatenango. Una vez una persona que estábamos cortando en una finca aquí por los naranjos, y yo me le fui a la delantera. Yo era un poco vivo, hermano. Le trasquilé su surco. Entonces bien, y me salió bravo. Bravo era de los naranjos. Yo soy nacido aquí de los naranjos, me dijo. Entonces vengo yo, ¿y por qué me trasquilaste mi surco? Me dijo. Es que le dije yo, pues yo con la gracia de Dios, ¿verdad? Te quise ayudar, le dije yo. Pues si le venía cortando lo bueno, y había llenado 2 sacos.
Porque yo no iba a la finca a comer quesadillas. Yo con la tortilla de aquellas así, atragantame la vida, se llamaban. En finca con la tortilla cortando. Entonces quería hacer algo. Y en veces que me le adelantaba el caporal, la hora de entrada era 5 de la mañana, yo estaba a las 13:45, porque allí dormíamos en la finca. Y nadie sabía cómo me iban a ver en oscuro. Ya tenía saquitos ya llenos. Entonces me le adelanté a este compañero, ¿verdad? Me le adelanté y ya le había hecho mis sacos. Entonces me trasquilaste mi surco, bravo, pues, bravo, enojado. Y dije, vengo ayudándote. Y como no me entendió, vea que con la gracia le venía ayudando. Me amenazó. Como yo no era cristiano, cuando le digo la gracia, estoy hablando de la otra gracia, hermano. Entonces de ayuda, ¿verdad? Me amenazó. Entonces cuando me amenazó, digo, ¿tú sabes de dónde soy yo? Le dije yo. No, me dijo, soy de Usulután, le dije. Ahí nos vemos, me dijo. Como en ese tiempo andaba la bulla que los orienteños son malos y enojados. ¿Será cierto eso usted? Le voy a preguntar a uno de mis tíos ahorita, tío, ¿será cierto? Ellos responden, la gente de Oriente es mala, dicen. Mala. Todos somos malos. Santanecos, chalchuapanecos. Todos somos malos. ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza caída llevamos algo que nos hace vernos desagradables. No tenemos la gracia de Dios. Hay orgullo impregnado en nosotros. Somos desobedientes, disolutos, independientes. Es que cuando va comenzando el matrimonio, el esposo le dice, mi amor, ya me lavó todo es amor, ¿verdad, hermano? Amor. 1 año solo de amor me lavaste. Sí, mi cariñito. Sí, mi cielo. Pero al 1 año y medio, mi amor, ¿por qué me dejó ajada la ropa? ¿Qué, viejo? El orgullo que hay. Si usted tiene que lavarme, mi amor, usted dice que usted no tiene que decirme nada. Usted es mañoso, me roba el sueldo mío. Y comienzan a haber polémicas. Todo como producto del orgullo. El hombre no quiere que la mujer le diga nada, ¿verdad? Dejó los calcetines tirados allí parados por 15 días. La toalla por un lado mojada en el cubrecama. ¿Por qué dejó tan manchado el televisor? El orgullo hace que no reconozcamos que andamos mal. Si al hombre se le dice algo, no, todo anda bien. Si a la mujer se le reconviene, todo anda bien. El orgullo no nos permite abrir nuestro corazón a Dios. El orgullo no le permite a un joven aceptar lo que aquí se les enseña. ¿Por qué? Porque él piensa, dice, de un hombre, mis ideas son las correctas, yo creo que lo que él está diciendo no. Ahí es donde uno necesita morir como el grano de trigo. El que es adulto, el que es viejo ya por sus canas, dicen, yo no necesito consejo, ese es un nene. Me recuerdo de un evangelista que le tocó alternar conmigo en una actividad en Aguachapán. Se burló delante de más de 3,000 personas de su servidor. Entonces, como no le dieron el privilegio a él, solo porque era internacional, porque había ido a predicar a Candelaria, entonces a mí me escogieron, y el más chamaco, ¿verdad? Entonces, a ver, entonces me escogieron y vino delante de la gente, dijo, pasa el nene y le voy a entregar la paleta. Esto era, yo me sentí bien mal. Y era un hombre de 60, un evangelista reconocido en todo ese Huachapán, Tacuba. Entonces cuando yo agarré el micrófono, le dije, hermano, que el Señor te reprenda. Porque hay quienes en el ministerio todavía seguimos acumulando orgullo. Y si estamos aquí no es por nosotros, es por la gloria, para la gloria y la honra del Señor. Tuve que decirle al anciano, pero así es. Esto nos está llevando a la muerte, nos lleva a la quiebra. Pero para que yo pueda glorificar a Dios, tengo que morir a mí mismo, a mis propias opiniones. Ya no tiene que funcionar mis opiniones, mi vida. No tengo que guiarla yo propiamente de manera personal, tiene que ser Dios. Ya no tengo que hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del Señor.
Entonces ahora entendemos que en la manera práctica, esto es lo que tenemos que hacer para poder glorificar a Dios. Si les pregunto algo, me responden con sinceridad. Levántenme la mano quienes de ustedes llevan su propia vida. Me alegra, fíjese. Al fin hay alguien que glorifique a Dios. Porque con nuestra vida es que tenemos que glorificar a Dios. Y de manera práctica decimos, no, hermano, voy a consultar a Dios primero. Lo voy a hacer. Le dije a un hermano acá, me vino pidiendo opinión. Hermano, ¿usted qué dice? Hago alianza, quiero poner una empresa con esta persona. Yo le dije, no lo hagas. A los 3 días andaban comprando las cosas, compraron un bus, compraron otro bus, ya contentos. Y a los 7, 8 días me buscó. El otro individuo le había robado todo. Y me buscó llorando. Y simplemente le dije esto, no te puedo atender. No me hiciste caso a lo que te dije, trágate tu propia hiel. Así se lo dije. Y él llorando, dice, es que hubiera hecho caso a la palabra. El orgullo, queremos seguir haciendo las cosas como nosotros creemos que son convenientes. Le dije a una señorita, porque vino acá, hasta me ofreció dinero. Querían que yo hiciera una presentación matrimonial de una persona católica con un cristiano. No fue poco lo que me ofreció. Bien pudiera hubiérame quedado callado, haberme quedado callado y está allí. La familia de ella y de él, la presentación, y ningún hermano de la iglesia. Simplemente prestar el local. Cuando ella me dijo, porque ella es miembro de la iglesia, y le dije yo, no puedo hacer tu presentación, yo no puedo bendecirte. Sí, pero usted dijo que me iba a honrar cuando estaba más chiquito. Sí, pero no. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Yo no puedo bendecirte. Y me dijo, menosprecia la bendición. Usted sabe cuando alguien ya le pone los billetes así de a 100, hermano. No eran de a 5 porque yo me acerqué. Eran de a 100 así. Y le dije, no, tú tienes un concepto erróneo respecto a mi persona. Y le dije, yo soy bendecido. Ve a ofrecérselos a otro, pero a mí no. Sí, pero dicen que usted debe, me dijo. Mira, hasta eso se informó. Entonces, no, le dije, no. Vete allá en Santana, hay muchos que te van a aceptar eso. Y te aceptan que tú te cases con un joven que no es cristiano. Porque yo me averigüé, era sobrino de un cura. Si él no era cristiano. El problema no es que fuera sobrino de un cura, porque alguien puede ser hijo de una monja y puede ser cristiano. Pero él era sobrino de un cura, de un sacerdote, y era católico. Entonces le dije, no, hija, se fue. Eso fue hace un año. Se fue de la iglesia. Y un domingo volvió a venir. Y vino hasta con otra ovejita más. Yo creo que 2 eran, hermano, adentro del vientre. Ya quería hacerme crecer la iglesia. Entonces vino, pero vino llorando. El tipo a las 2 semanas se divorció de ella y la dejó embarazada. Y le quitó su patrimonio. Porque hay mujeres que pasan su patrimonio a nombre del hombre que dicen que aman. La dejó sin nada, llorando. ¿Por qué una persona comete ese tipo de errores? Porque no ha muerto a sí mismo. Y muchos vamos a seguir cometiendo esos errores, no glorificando a Dios. Y lo vamos a glorificar hasta que muramos. Hasta que muramos a nosotros mismos. Es que uno así, hermano, quiere darse de cara. Ya le pasó la 2 o 3, 4 experiencias y todavía. No, que yo quiero seguir dominando mi vida. Yo voy a llevar la dirección, yo voy a llevar la batuta. Espérate, experiméntalo. Experiméntalo. Un joven aquí, dispénsenme, pero aquí no suena trompeta. Yo no sabía que mi esposa le estaba ayudando para que él estudiara. Y después me di cuenta, yo lo avalé porque él me lo dijo.
le daba para que estudiaran. Y comenzó bien, porque cuando uno puede ayudar hay que ayudar. Y comenzó bien. Y de repente en el centro escolar, él decidió hacer esa amistad con este otro muchacho. Y de repente ya fue cambiando su forma de vestir. Siguió viniendo a la iglesia, pero ya hablaba diferente. Hasta que un día yo le dije: mira, hija, mi hijo, le dijo yo, se te está ayudando. Haz apremio de lo que se te está dando. Aprovecha estudiar, échale para adelante, vas a ser un profesional. ¿Pero qué? ¿Sabe qué me dijo la última vez? A mí no me importa lo que ustedes me ayudan, me dijo. A mí déjeme vivir mi vida, usted no es mi tata, me dijo, ni su mujer, así con ese tipo de expresiones, ni es mi nana, me dijo. ¿Qué pasó? Hace 3 años, yo no sé cómo hizo para obtener un celular, pero me llamó dentro de un penal, allá en el parque, y me llamó llorando. Y me dijo: solo quiero pedirle perdón. Solo quiere decirle que ore por mí. Pero me han caído 60 años de cárcel. Hermano, ¿cómo podemos glorificar a Dios? Muriendo a nosotros mismos como el grano de trigo. Levánteme la mano aquí. ¿Habrá alguien que quiera morir en esta mañana? ¿Ya vieron que no? Porque usted se cree perfecto. Usted se cree que ya alcanzó la estatura. ¿Cuántos quieren morir en esta mañana? Yo quiero morir. Cada vez que nos negamos a nosotros mismos, morimos. Cuando su esposa le dice algo: a mí no me digan nada, usted corresponde con aquel hombre peligroso que hay dentro de usted. Pero hay que hacerlo. Esto significa entonces que ahora, como hemos muerto como el grano de trigo, podemos obedecerle a Él y servirle. Esto provoca o produce que nosotros le demos la gloria a Dios. Cuando usted ha muerto a sí mismo, entonces es cuando usted le da la gloria a Dios en su vivir. ¿Cómo dice aquí alabanza? No sé si está el hermanito ahí. Ya me la recordé, ya no la ponga, hermano. A Dios sea la gloria, ¿verdad? Dice: a Dios todo sea la gloria. La cantamos. A Dios sea la gloria. Y uno dice: está glorificando el hermano con sus labios al Señor. Pero Dios no quiere simplemente que le cantemos, sino que se denote que en nuestro proceder, en nuestro funcionar como humanos, se denote que le estamos dando la gloria a Dios. Entonces, si hemos desarrollado el primer versículo, esto nos da la idea de todo lo demás que David escribiría en el Salmo 30, versículo 1. Quiero que lo lea. Yo voy a culminar todos los textos. Yo sé que el tiempo ha avanzado, pero lo voy a hacer. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado. ¿Qué es lo que Dios había hecho a David? Lo había exaltado. Exaltar es una frase muy bonita. Repita la frase conmigo: exaltar. Lo había exaltado. Fíjese que en el hebreo la palabra exaltar significa alzar o levantar. Dios había levantado, Dios había alzado a David. Nosotros estábamos en la misma posición de David, en el estercolero, en la basura. ¿De dónde Dios nos sacó a nosotros? ¿De dónde Dios nos levantó a nosotros para ser lo que somos hoy? Del estercolero, de la basura, del anonimato. Entonces David recuerda el pasado, cuando estuvo en la disciplina. Estuve así, en esa condición, pero tú me levantaste, tú me exaltaste, me sacaste del estercolero. Ahora David está en una posición diferente y dice: y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí.
Es decir, que en ese exaltar, en ese morir, en ese glorificar a Dios, Dios lo guardó de que nadie le tocara un cabello de su cabeza, que él no perdiera una batalla en contra de sus enemigos. Dios estuvo con él. Cuando la gracia de Dios está contigo, cuando has encontrado la misericordia de Dios, todo esto nos va a pasar a nosotros. Uno, vamos a glorificar a Dios con nuestra propia vida, más que ensalzarlo con nuestros labios. Ninguno de nuestros enemigos va a tocar un cabello de tu cabeza. Dios nos guardará. Sí, pero usted está viviendo en el país, en el segundo país más peligroso de todo el mundo. Hoy ya no es el segundo, acabas de referirlo como el primero. Y vino un estadounidense, anduvo en las cárceles de nuestro país, y de acuerdo a lo que él recaudó, el número uno, porque observó que aquí en nuestro país están los peores criminales que hay en todo el mundo. Pero ¿qué importa? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando tú glorificas a Dios con tu vida, le das la honra a Él y has encontrado la gracia y la misericordia, entonces no se apartarán de ti. Eso lo dice aquí: no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Y dice en el verso 2: Jehová Dios mío. Es decir, que habiendo encontrado la misericordia de Dios, lo interiorizarás en ti. Dios no será un Dios que tú conoces únicamente o que has oído de Él, sino que será tuyo. ¿Se recuerdan las palabras de Job? El propósito que Dios logró con la enfermedad que le permitió a Satanás ponerle en su cuerpo. De oídas, al final, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y se humilló y se arrepintió, y Dios lo restauró. ¿Entiende qué es encontrar la misericordia de Dios? Cuando tú lo conoces, de oídas te había oído. Ahora esa relación de oídas ahora era más estrecha. Ahora te veo. Cuando vienen problemas a nuestra vida, Dios los permite con una finalidad. No se retuerza como el gusano, levante su cabeza hacia los cielos. Si es alguna disciplina, algún azote, entiéndalo, vuelva hacia Dios, y cuando se vuelva a Dios, encontrará su misericordia. Dios lo librará de sus enemigos. Dios será su Dios. La relación será más estrecha. Y dice: a ti clamé. Y aquí viene otro logro. Dice: y me sanaste. Dios no solamente protege, Dios no solamente te brinda su misericordia, sino que nos sana. Dice: me sanaste. Versículo 3: oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, de la tumba. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cuando tú te vuelvas a Dios, vas a encontrar misericordia. Dios no permitirá que te mueras sin antes no cumplir su propósito en esta tierra. Por eso es muy importante volver a repetir la frase: ¿estás glorificando a Dios en tu vida o estás alejado de Él? Voy a enviarles un mensaje a todos mis compañeros pastores. Pastores, necesitamos morir para tener logros, para tener bendición en nuestras congregaciones. Necesitamos morir al orgullo. Por eso es que decía Carlos Spurgeon esta frase: nadie quien quiera ser usado por Dios, o ser exaltado, o ser bendecido, no puede subir a un púlpito sin antes no ser quebrantado. Para que nosotros logremos o tengamos muchas cosas que otros tienen en el concepto puramente espiritual, necesitamos ser machacados como el grano de trigo. Morir. ¿Quieren morir ustedes conmigo hoy? Levanten sus manos, vamos a hacer una oración. Padre y eterno Dios que estás en el cielo, Señor, en esta hora aquí estamos, Señor,
Mira nuestra vida cómo está. En veces no aceptamos los consejos de nuestros padres. En veces no aceptamos el consejo del pastor. Hacemos a un lado tu palabra porque creemos que nuestras opiniones son las que valen más que las de otros, más que tu misma palabra. Señor, queremos morir. Quiero que usted lo diga en sus propias palabras. Señor, quiero ser como el grano de trigo. Quiero glorificar tu nombre, Señor. Que tus atributos, los cuales te pertenecen a ti, se vean en mí. Tu amor, tu gracia, tu misericordia. Señor, quiero hacerlo en esta mañana. Levante sus manos. Si quiere ponerse de pie, hágalo. Hazlo en mí, Señor. Tú no vas a permitir que mis enemigos me avergüencen. Oh Dios mío, me sanaste. Oh Dios poderoso, a ti atribuimos toda gloria, toda honra y toda exaltación y todo poder, Señor. Recibe, recibe. Hermanito, levante sus manos. Dios nos trajo a este lugar con un propósito, con un objetivo claro. Dios nos trajo a este lugar. Él quería bendecirle a usted. Él quería hablarle a usted. No hemos venido a perder nuestro tiempo a este lugar. Hemos venido a recibir de Él. Dios está aquí. Dale fuerzas a tu iglesia. Trata con nosotros, Señor. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra. Más que ensalzarlo con nuestros labios, tiene que ser con nuestra vida. Frutos, frutos. En esto seréis glorificados. En esto glorificaréis al Padre, en que produzcáis frutos. Una última vez. Atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos santo es el Señor. Oh, santo, santo es el Señor. Padre, te damos las gracias. Gracias por la disertación de esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestras casitas y guardes nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Quiero hacer una oración antes. Si alguna persona hoy ha oído el mensaje de la palabra, usted que me ve a través de las redes sociales, ustedes que están aquí en este lugar, quieren rendirle su vida a Cristo, repita conmigo esta oración. Todos los que estamos aquí y que necesitan reconciliarse con Dios o hacerlo por primera vez. Señor Jesús, dígalo conmigo. Señor Jesús, yo te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Creo que eres Dios, creo que tomaste mi lugar en la cruz y creo que tu sangre, la cual vertiste de tu cuerpo en el madero, me limpia de todos mis pecados. Te doy las gracias, Padre, por el don de la vida eterna que me das en tu Hijo Jesucristo. Amén. Si hubiera alguna persona que repitió esta oración conmigo, levánteme su mano, ahí donde usted está sentadito. Pónganse de pie los que están levantando la mano, por favor. Pónganse de pie las personas que repitieron la oración conmigo y están levantando su mano. Les voy a pedir que vengan aquí al frente. Salgan de los asientos, hermanos, que están levantando su mano. Dios bendiga al caballero. Dios bendiga al otro caballero. Alguien más que levantó su mano, venga. Dios bendiga a la otra mujer también.
Si hubiera alguien más que hizo la oración conmigo y ahora usted quiere morir de verdad, negarse a sí mismo, venga, comience una nueva etapa en su vida cristiana. Muchas veces la mayor parte de creyentes están llenos de egocentrismo, de prepotencia, de orgullo. No hacen la voluntad del Señor, no quieren vivir para Dios. Si usted quiere rendirle su vida a Cristo, venga, póngase de pie. Allí donde usted está, a la par de su silla, venga, salga de su asiento. Dios bendiga a la otra dama que viene de atrás también. Si hubiera alguna otra persona más que quiere rendirle su vida a Cristo, usted nos repitió la oración. Usted que nos vea allí en su tablet, a través de su computadora, allí a la par de su computadora o de su tablet, si está en su cama o si está en la sala, puede arrodillarse, puede levantar su mano pidiendo a Dios, implorando misericordia. Dios se la dará. Dios es fiel, Dios es bueno, que cuando nos volvemos a Él en arrepentimiento, Él no puede hacerse el desentendido. Ahí ríndale su vida a Cristo. ¿Habrá alguna otra persona más? ¿Habrá alguien más que no hizo la oración, pero necesita reconciliarse, necesita rendirle su vida a Cristo por primera vez? Para usted es esta invitación. Entonces voy a pedir a todos los presentes que nos pongamos sobre nuestros pies. Vamos a orar. Extienda su mano hacia estas personas que están aquí. Padre, te damos las gracias por obrar, Señor, la restauración en la vida de estas personas, Señor. Límpiales con tu sangre, lávales. Y ahora, Señor, que ellos comiencen una etapa nueva en su caminar en el Evangelio. Hazles ser luminares en medio de las tinieblas. Dale siempre la victoria en medio de las pruebas, Señor, en medio de las dificultades. Muéstrales que tu palabra se cumple, que nunca habrás de abandonarnos, que nunca habrás de desampararnos. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos la bienvenida a estas personas. Gloria a Dios. Ya hicimos la oración final, así es que espero. Misión Cristiana, la palabra que cambia, presentó el poderoso mensaje de salvación.